Hola, soy Mari Carmen y hoy voy a hablar de Victorian Psycho de Virginia Feito, una novela muy breve, muy rápida de leer y que creo que es una de las novelas más originales y mejor escritas que he leído hasta ahora. En esta novela lo que nos vamos a encontrar va a ser una ambientación gótica, una narradora inquietante, un estilo narrativo muy cuidado que construye poco a poco un mundo victoriano, sucio y muy elegante. Así que si te gustan los thrillers psicológicos y los personajes retorcidos, quédate porque voy a hablar de Victorian Psycho de Virginia Feito. La historia comienza cuando Winifred Naughty, nuestra protagonista, llega a Ensor House, donde la han contratado como institutriz. La familia Pounce quiere que se encargue de sus dos hijos, Drusilla y Andrew. Para una, francés y costura, y para el otro, historia y álgebra. Y hasta aquí puede parecer una familia victoriana normal y corriente. Sin embargo, ya desde el principio, Winifred Naughty nos deja bastante claro que sus intenciones son bastante diferentes a lo que se espera de ella. De hecho, es una mujer que se define como alguien que no tiene empatía, no tiene miedo y le atrae todo lo macabro. Conforme la historia va avanzando, nos damos cuenta de que esa doble fachada que tiene Winifred se va desmoronando poco a poco, porque no es la impecable y modosa institutriz que hace creer a los Pounce que es, sino que es una persona con una mente de lo más retorcida, turbia y caótica, y que se está conteniendo hasta el día de Navidad mientras intenta descubrir los secretos y las perversiones que la propia familia Pounce guarda dentro de Ensor House. La historia comienza con una narrativa más pausada, llena de descripciones y metáforas que hacen que los objetos, las habitaciones e incluso la propia mansión se conviertan en entidades vívidas y refuercen esa idea, esa sensación de ambiente gótico y de la importancia que tiene la muerte para nuestra protagonista Winifred. Y es que ella llega allí con una idea muy clara y sin sacar nunca jamás de su mente la idea de lo que es la muerte, de lo que la muerte significa para ella, e intentando ser algo que no es, que es la perfecta institutriz, una imagen de sí misma muy modosa, muy amable, muy educada, inteligente y sobre todo con una apariencia impecable. El propio lenguaje de la novela es muy preciso, los adjetivos son muy simbólicos, como digo, todo se relaciona constantemente con la muerte y el significado de la muerte dentro de la novela, de una manera que en ningún momento es redundante ni aburrido, sino que lo hace con un ingenio y con un control de su lenguaje que hacen que la novela esté pero que muy bien escrita. Yo diría que precisamente lo más interesante de esta parte de la historia es ese uso del lenguaje que hace la autora, y es que aquí lo más importante no es la acción, porque digamos que aquí de momento acción hay poca, sino que refuerza mucho más las sensaciones y el ambiente que se empieza a desarrollar en torno a la figura de Winifred Naughty, que altera un poquito la dinámica de esta familia. Y es que poco a poco vamos viendo aparecer la voz de Naughty. ¿Por qué? Porque pese a que de primeras es lo que yo decía, aparenta ser algo que no es, una persona muy modosita, muy amable, poco a poco vamos viendo esa voz interna que aparece de repente y suelta una serie de frases o comentarios que te chocan por completo porque chocan con esa imagen que te vas haciendo de Winifred, porque no tienen ningún sentido, son frases que de repente dices, ¿de verdad ha dicho esto? O sea, ¿qué está pasando? Claro, aquí viene un poco el kit de la cuestión, ya que Feito en ningún momento nos dice o nos sobreexplica nada de los personajes ni nada de, digamos, la situación de esta casa, sino que todo se va construyendo a través de una serie de acciones y de escenarios que ya de por sí nos dan toda la información que necesitamos para hacernos una idea de quiénes son estos personajes.
Y es aquí cuando vamos viendo poco a poco qué clase de persona es Winifred Naughty, ya que en ningún momento, como digo, nos explica, nos dice abiertamente cómo es o quién es, sino que nosotros tenemos la oportunidad de conocerla a ella a través de sus propias acciones y comportamientos cuando se relaciona con la casa o con la gente que vive allí. Es que me encantaría poder daros ejemplos más exactos, pero no quiero hacer ningún tipo de spoiler, así que bueno, intentaré explicarlo de la mejor manera que pueda sin desvelar a grandes rasgos nada de la historia, pero digamos que todas estas muestras de carácter las vamos viendo tanto en el momento en el que tiene que sentarse a la mesa a comer con los dueños de Ensor House, como en el momento en el que tiene que comenzar a instruir, digamos, a sus pupilos, o incluso cuando le piden los niños que los acueste y les lea un cuento. Ahí vamos a ir viendo un poquito cómo es este personaje. Porque es que, digamos, Winifred Naughty no es realmente una protagonista al uso. No sé cómo deberíamos llamarla, porque es protagonista, es narradora, pero también es antagonista, es todo al mismo tiempo. Ya que ya desde el principio vemos que es una narradora en primera persona, pero ella misma es consciente de su propio papel dentro de la historia, así que llega un momento en el que no sabes si quien está contando esta historia es la Winifred Naughty del presente, que tiene muy claro qué es lo que va a pasar cuando llegue el día de Navidad, porque ya lo ha decidido de antemano, o si por el contrario se trata de la Winifred Naughty del futuro, que te cuenta la historia a modo de confesión. No queda claro porque ella es plenamente consciente de que esta historia te la está contando a ti. No solo es consciente de ella misma y de cómo ella está alterando la dinámica de esta familia, sino que además es fría y calculadora y constantemente está reinterpretando su propio discurso y cómo se relaciona o qué es lo que debe decir en cada momento para seguir manteniendo su papel y así jugar con la familia y también un poco con nosotros. Porque claro, aquí es una de las cosas que más me sorprenden a mí, porque Virginia Feito no solo está construyendo a una protagonista con dos facetas diferentes, sino que está construyendo a una protagonista que además es muy contradictoria. Porque por un lado tenemos a la perfecta institutriz, dama del siglo XIX, pero por otro lado tenemos a una mujer fría, calculadora, que no tiene empatía y que no tiene ningún tipo de miedo a la muerte y que es bastante perturbadora. Por poneros un ejemplo así breve, digamos que Winifred sabe que tiene que cuidar muchísimo su aspecto y por eso dedica cierto tiempo a estar muy bien peinada, muy bien vestida y sin embargo le encanta morder cosas. Y cuando digo que le encanta morder cosas, me refiero a que le gusta morder cualquier cosa que pille, como por ejemplo la cabeza de un ternero, por ejemplo. Y en ese momento en el que deja escapar ese breve atisbo de personalidad suya real, en ese momento le da igual mancharse de sangre, le da igual que la gente la vea con el vestido sucio y como realmente es, a pesar de que, aunque ya la hayan visto, decida poner buena cara, una sonrisa educada y seguir su camino. O por ejemplo, un momento que a mí me llamó mucho la atención es cuando, por ciertas cosas que ocurren a lo largo de la novela, la señora Pounce obliga a Winifred a dormir en la caseta del perro y ella duerme obedientemente, como la buena institutriz que es, duerme en la caseta del perro aceptando su castigo, pasa la noche tranquilamente, obviamente sintiendo todo el asco del mundo por tener que dormir en un sitio así, pero se levanta la mañana siguiente, se alisa la falda de su vestido,
va de vuelta a la casa mientras sonríe a la señora Pounce de la manera más educada posible y como si no hubiera pasado nada. Es que es precisamente en estos momentos en los que la protagonista se delata porque ni siquiera la faceta más, digamos, perturbadora de ella, ni tampoco la faceta más educada o modosa de ella es completa, ya que no tiene mucho sentido muchas de las cosas que hace, y aunque ella rompe con la cuarta pared y nos habla a nosotros como lectores de forma directa, tú sabes que su comportamiento es forzado, se obliga a ella misma a hacer algo que no es, y no solo es que se obliga a ella misma a hacer algo que no es, sino que además muchas veces no entiende, no comprende cuál es la base de las interacciones sociales, y por eso muchas veces la vemos haciendo cosas que realmente no corresponden a ese momento ni corresponden a cómo debería de sentirse, como por ejemplo lo que comentaba de la caseta del perro, y dices, ¿qué está pasando? Está muy fuera de lugar. Que la forma en la que la autora nos va mostrando el deterioro de esta psique está muy bien hecho, porque empieza como con pensamientos, digamos, morbosos, pensamientos fuera de lugar, no muy apropiado ni para ella, ni para lo que a los estándares de educación de la época correspondían. Y después va pasando a momentos en los que no solo ella ya se va delatando, sino que va en aumento. No solo se delata, sino que empieza a no ser capaz de controlar sus emociones o sus impulsos, llegando a crear situaciones de lo más caóticas. ¿Y esto por qué pasa? Porque la máscara de Winifred, esa doble fachada, conforme va pasando el tiempo, se va cayendo. Porque Winifred no puede ser durante mucho tiempo alguien que ha preparado un papel para aparentar ser la perfecta dama. O sea, es imposible. ¿Por qué? Porque dentro de ella misma existe un vacío emocional tan grande, un desequilibrio mental tan grande, que en algún momento tiene que dejar salir, y por eso mismo, conforme va pasando la historia, es incapaz de controlarlo. ¿Por qué? Porque Winifred no le tiene miedo a nada, pero en los únicos momentos en los que ella siente deseo, siente que está viva, es en los momentos en los que crea el caos y provoca dolor. Y es precisamente por eso que no puede vivir mucho tiempo siendo esa doble fachada, porque necesita sacar esa oscuridad que vive dentro de ella para poder sentirse viva. Y es al mismo tiempo que este deseo tan contenido de Winifred empieza a salir a la luz, que también la narrativa en la historia va cambiando. Pasa de ser una narrativa contenida, llena de descripciones, a ser una narrativa caótica, delirante, una narrativa en la que el pasado, el presente e incluso algunas veces el futuro comienzan a mezclarse y se convierten en uno. Es decir, que esa prosa cuidada y tan bien hilada del principio se va deformando, igual que la propia mente de Winifred. El tono de la novela aquí ya se vuelve impulsivo, caótico, como ella misma, que empieza a tontear entre lo temerario y lo perverso. Ella misma se va descomponiendo y ella misma empieza a crear una serie de situaciones muy incómodas que aceleran ya de por sí su mente tan inestable. Como por ejemplo ese momento en el que no es capaz de contener su deseo de darle un mordisco a una de las criadas. Y es que ya a partir de aquí las escenas, esta ambigüedad que surge en estas escenas por este choque entre pasado, presente y futuro, propio de la inestabilidad mental de Winifred, en la que nos va dando retazos de su infancia, de su vida con su madre, de su vida con su padrastro, recuerdos completamente perturbadores que explican, bueno, no tanto como que explican la psique de Winifred, sino que nos deja un poquito más claro quién es ella y cómo ha llegado a ser, y si siempre fue de esta manera. No se explica, sino que es que, digamos, vivimos entre el recuerdo, lo que está viviendo en ese momento y lo que ella necesita que pase y quiere que pase. De hecho, llega un momento entre medias en el que no sabes si
¿Es realmente un recuerdo o es que ella está teniendo una alucinación? Porque es que incluso ella le pone nombre a su propia oscuridad, la reconoce como algo propio de ella, pero también con su propia fuerza y su propia personalidad. La llama la oscuridad, pero con mayúscula, o sea, es un personaje más. De hecho, en un momento de la novela, Andrew, el niño, le pregunta a ella, digamos, algo que no quiero dar muchos detalles, pero ella acaba diciéndole a Andrew que está poseída y que el demonio que vive dentro de ella se llama Fred. Pero no es Fred, es la oscuridad. Pero no debemos tomarnos las palabras de Winifred al pie de la letra, no debemos entender la oscuridad como un demonio, como Fred, no, no es eso, sino que es algo que ya vivía dentro de ella, es algo que ya estaba ahí, pero que es la única parte de ella que podríamos decir que siente, es la única parte de ella que reacciona, que recibe cierto estímulo cuando hay dolor y cuando ella comete cierto tipo de perversidades. Es la única parte en la que vemos durante la novela que cuando ella está en un extremo violento o en un extremo muy macabro, digamos que reacciona, responde, siente, le gusta, le da placer. Y es que la oscuridad es en realidad el deseo reprimido de Winifred. Lo que pasa es que el deseo reprimido de Winifred solo es posible cuando le causa dolor a los demás. Y es por eso que ella siente tanto cariño por la oscuridad, por esta parte de ella. No solo la cuida y la protege, sino que además procura ir alimentándola poco a poco hasta que, como decía, llega un momento en el que ya no puede controlarse a sí misma. Otra de las cosas que más me han gustado de esta novela es el hecho de lo bien documentada que está, no solo en el día a día y en las formas cotidianas del mundo victoriano, sino también en pequeños detalles como es por ejemplo el problema con el trabajo infantil en las fábricas en aquella época o el abuso que sufrían las chicas en los colegios femeninos. También la obsesión de la sociedad victoriana por la historia antigua, como en este caso es la historia egipcia. Esa necesidad de búsqueda de reliquias por moda que llevó a la expoliación y a la destrucción de un montón de reliquias, de monumentos y de historia solo por el capricho de gente que tenía dinero para poder llegar allí y hacerlo y llevarse las piezas de vuelta a Inglaterra para presumir de colección. Y como no, y dato quizá para quien no lo conozca, es el tema de los vestidos verdes que se deja caer aquí muy bien, ya que en un momento de la historia la señora Pounds le regala a Winifred un vestido verde y ella deja caer que ese vestido verde en realidad no se lo está regalando porque la aprecie, sino que se lo está regalando precisamente por todo lo contrario. Y es que en la época victoriana hubo muchísima gente que murió por los tintes verdes, sobre todo las mujeres, porque se decía que los vestidos verdes mataban. ¿Por qué pasaba esto? Porque en aquella época la mayoría de los tintes verdes se hacían con arsénico. Evidentemente, tanto las costureras como las mujeres que llevaban vestidos verdes o aquellas casas donde las paredes se empapelaban con papel verde, pues digamos que estas personas acababan intoxicándose por culpa del arsénico que llevaba este tinte y acababan muriendo. Y todo esto no solo enriquece la ambientación y nos permite meternos más de lleno en esta historia, sino que además crea un retrato social mucho más auténtico que la idea que tenemos de la época victoriana tan idealizada a día de hoy. Y es que nos presenta una sociedad que en realidad era más snobs, misógina, puritana e hipócrita de lo que a día de hoy pensamos que era. Y finalmente, cuando llega la mañana de Navidad, que es de por sí un detonante en esta historia, todo estalla, Winifred pierde completamente la cabeza, la razón, y ahora sí que sí es la hora de llegar al final y es un final brutal, porque nos revela la parte más visceral, no solo de la protagonista, sino la del resto de personajes. Personajes
completamente egoístas y narcisistas que solo piensan en ellos mismos incluso en sus momentos finales. Y es que no debería sorprendernos el final y de hecho no puede sorprendernos porque ya desde el principio, desde el capítulo 1, Winifred nos está diciendo que todas estas personas van a acabar muy mal el día que llegue Navidad. Pero aún así, la parte que más nos sorprende es precisamente hasta dónde llega el egoísmo y la insensibilidad de todos estos personajes. Porque ya de por sí, Winifred es un carácter muy fuerte y es un carácter que se sale de todo lo establecido y que ya de por sí tiene una psique muy enrarecida y muy desequilibrada, pero es que el resto de personajes son también, digamos, increíbles y son también personajes que llega un momento en el que dices, vale, se lo merecían y llevo todo el libro con ganas de llegar a este punto para verlos sufrir a ellos un poquito. Que como digo, el final no nos puede sorprender porque Winifred ya desde el principio nos está dando pistas de lo que va a pasar y nos está dejando caer bastante claro lo que va a ser el final. Pero aún así, yo tengo que decir que lo que más me sorprendió a mí fue uno de los personajes, Drusilla. Drusilla, desde luego, no me la esperaba, ha sido un regalo como personaje, o sea, ha sido la guinda del pastel en toda esta historia y me parece que es, junto con Winifred, uno de los mejores personajes que nos ha traído Virginia Feyton. Es que podríamos decir que Drusilla también interpreta su propio papel y que tiene mucho más de pupila que lo que nosotros nos pensábamos. Una de las cosas que más me han llamado la atención de esta novela es lo mucho que me recuerda a la narrativa de Shirley Jackson y al imaginario de las películas de Hitchcock. De hecho, pensaba todo el tiempo en escenas de las películas de Hitchcock cuando leía Victorian Psycho y al final de la novela me pregunto si Winifred Naughty será la nueva Norman Bates del mundo del thriller. Victorian Psycho, aunque es una novela breve, también es una lectura intensa y es bastante cruel a veces y perturbadora también, pero también es cierto que hay momentos en los que la historia tiene cierto punto cómico. Hay momentos, hay frases, hay esas perlitas que ya mencioné antes que de repente de la nada salen de la boca de Winifred, que no sabes si reírte porque quieres reírte, pero no sabes si reírte o sentirte mal por querer reírte. Desde luego yo no diría que es una lectura para todo el mundo, porque como digo, tiene partes fuertes, intensas, pero creo que es una novela que está muy bien escrita, muy cuidada, se nota que la autora tiene pleno dominio de su pluma y es un gustazo poder leer novelas que están tan bien, tan bien escritas, tan bien pensadas como esta, y no solo porque la historia esté bien pensada, sino porque la propia protagonista es una construcción alucinante. Es una narradora poco fiable, es una narradora con una voz muy fuerte, con una personalidad que hace que a veces empatices, que a veces la odies, que tiene tantas facetas de sí misma. Creo que es un personaje muy complejo, no solo ella, sino cada uno de los personajes que aparecen en esta historia son personajes muy complejos y eso es algo muy difícil de conseguir. Y por eso mismo creo que esta historia es increíble. Me quedo con muchas frases de aquí que me parecen increíbles. Y también me quedo con personajes como Winifred y como Drusilla, que son increíbles, que han sido sorprendentes, pese a que intentaban no serlo. Así que si te atraen los personajes complejos, las ambientaciones góticas, un buen thriller y sobre todo esas vibes de Hitchcock, te recomiendo que leas Victorian Psycho de Virginia Feyton. Y hasta aquí la reseña, espero que si te haya gustado le des me gusta
y te suscribas y nos vemos.